Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en algunos conceptos clave del derecho penal español. Vamos a usar extractos del propio Código Penal como guía. Efectivamente. La idea es entender qué es un delito para la ley, cómo se clasifican, qué papel juegan la intención o los errores, y también qué pasa cuando un delito no se llega a consumar. Un recorrido interesante por la lógica penal. Exacto. Así que, bueno, empecemos por lo más básico. ¿Cómo define el Código Penal qué es un delito? Que seguro que tiene su miga. Pues sí, la definición base que nos da el código es que los delitos son las acciones y también las omisiones, dolosas o imprudentes, que están penadas por la ley. Vale, dolosa significa intencionadas, ¿verdad? Eso es, hechas a propósito. Y las imprudentes, pues por negligencia, por falta del debido cuidado. O sea que ya de entrada vemos que no solo es hacer algo malo, sino a veces no hacer algo que debías. Justo. Y ahí entramos en un punto que siempre llama la atención, las omisiones. Sí, eso de que no hacer nada pueda ser delito, choca un poco con la idea intuitiva, ¿no? Totalmente. Es uno de los aspectos, digamos, más técnicos. La ley no castiga cualquier no hacer, claro que no, pero sí considera que omitir es como actuar cuando no evitar un resultado. Equivale legalmente a causarlo. ¿Y cuándo ocurre eso? Supongo que estará muy tasado. Muy tasado, sí. El código menciona dos situaciones principales. La primera, cuando tienes una obligación legal o contractual específica de actuar. Como un socorrista en la playa, por ejemplo. Exacto. O un médico en urgencias. Tienen un deber formal. Si no actúan pudiendo hacerlo, su omisión puede ser relevante, penalmente. Y la segunda situación es quizá un poco más compleja. Es cuando tú mismo has creado un riesgo previo para el bien jurídico que luego se daña. ¿Cómo sería eso? Pues imagina que organizas una excursión peligrosa, ¿vale? Y luego, no sé, dejas al grupo sin el equipo prometido o sin guía en una zona de riesgo que tú has elegido. Al crear tú esa situación de peligro inicial, asumes una posición que llamamos de garante. Y si luego omites actuar para evitar el daño, esa omisión sí puede ser delito. Entendido. O sea que la pasividad no te salva si tenías un deber claro de actuar o si tú mismo preparaste el escenario peligroso. Interesante. Bueno, ¿y estos delitos, sean por acción o por omisión, cómo los ordena la ley? Hablabas de graves, menos graves, leves. El criterio es la pena asociada. Es así de pragmático, por decirlo de alguna manera. No se mira la maldad del acto en abstracto, sino el castigo. Exacto. El código tiene una lista de penas y las clasifica él mismo. Estas son graves, estas menos graves y estas leves. Por ejemplo, la prisión por encima de ciertos años será grave. Eso es. Prisión superior a 5 años, pena grave. Delito grave. Prisión de 3 meses a 5 años, multas de más de 3 meses, penas menos graves. Delito menos grave. Y las multas cortitas, localización permanente de pocos días, penas leves, delitos leves. ¿Y si una pena está justo en medio, en la frontera? Pues hay reglas para desempatar. Si una pena por su duración podría ser grave o menos grave, imagina, justo 5 años de prisión, la ley dice siempre se considera grave. Ah, vale. Se inclina a lo más severo en ese caso. Sí. Pero en cambio, si la duda es entre leve y menos grave, se considera siempre leve. Ahí se inclina a lo menos severo. Curioso. ¿Y esto para qué sirve en la práctica? Para muchísimo. Determina qué juzgado lo lleva, si la instrucción la hace un juez o no, los plazos de prescripción del delito, cuándo puedes cancelar antecedentes, vamos, que afecta a todo el procedimiento. Vale. Veo que es una clasificación fundamental. Lógica, basada en la pena. Has mencionado antes la diferencia entre dolo, la intención, e imprudencia, la negligencia. ¿Se castiga siempre la imprudencia si causas un daño? No. Y este es otro pilar del derecho penal moderno. La imprudencia solo se castiga excepcionalmente. ¿Cómo que excepcionalmente? Pues que la regla general es que solo se responde por lo que haces queriendo, con dolo. Para que una imprudencia sea delito, la ley tiene que decirlo expresamente para ese delito concreto. Ponme un ejemplo. El homicidio. Se castiga el homicidio doloso, intencionado, claro. Pero también se castiga el homicidio por imprudencia grave. Por ejemplo, en un accidente de tráfico por ir bebido y a gran velocidad. Entiendo. Pero muchos otros delitos, como el hurto, la estafa, las amenazas, solo existen si hay intención.
No puedes cometer una estafa por descuido. No existe esa figura. Y eso acota mucho la responsabilidad por errores, ¿no? Claro. Y justo sobre errores, el código habla bastante del error. ¿Puede un error, una equivocación, librarte de la responsabilidad penal? Suena casi demasiado fácil. Hay que distinguir, primero, el error invencible sobre un hecho. Imagina que haces algo que objetivamente es un delito, pero tú creías que las circunstancias eran otras completamente distintas. Y ese error, dadas tus circunstancias personales, la información que tenías, etcétera, era imposible de evitar, era insuperable. En ese caso, quedas exento de responsabilidad. El ejemplo típico del cazador que dispara una sombra pensando que es un animal y es una persona. Si era imposible verlo, Podría ser, si se demuestra que era realmente invencible en esas condiciones concretas de visibilidad, distancia, etc. Luego está el error invencible sobre la ilicitud, es decir, no saber que lo que hacías estaba prohibido por la ley penal. eso suena más difícil de probar. Se supone que la ley hay que conocerla. Es más difícil, ¿sí? Porque existe un principio de la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento. Pero si se da un caso muy excepcional, no sé, un extranjero recién llegado, una norma muy nueva y compleja, y se demuestra que para esa persona era imposible saber que eso era delito, podría excluirse la culpa. La clave parece ser invencible, que no había manera humana de evitarlo. Exacto. Y si el error se podía haber evitado, si hubieras prestado más atención o preguntado, Ahí hablamos de error vencible. Si te equivocaste, pero podías haber salido del error siendo más diligente, entonces la responsabilidad no desaparece, pero se atenúa. ¿y cómo se atenúa? Depende. Si el delito que cometiste por error admite la forma imprudente, como las lesiones o el homicidio que decíamos antes, se te castiga por la modalidad imprudente, que tiene menos pena. Ajá. Pero si el delito solo se castiga si es intencionado como una estafa, que no admite imprudencia, entonces se te aplica la pena del delito intencionado, pero rebajada en 1 o 2 grados. Es una atenuación importante. O sea que la ley te dice, vale, te equivocaste, pero tenías que haber sido más cuidadoso. No hay mala intención, pero sí falta de diligencia. Y eso tiene consecuencias, aunque menores. Esa es la idea. Y un último detalle sobre el error. Si te equivocas sobre algo que agrava el delito, Por ejemplo, robas algo sin saber que era patrimonio histórico. justo, pues esa circunstancia que agrava la pena no se te puede aplicar. Respondes por lo que sabías o debías saber. El error sobre el agravante la elimina. Muy lógico todo. Bien, esto cubre la acción, la intención, el error. Pero ¿qué pasa si alguien empieza a cometer un delito y no lo acaba? El texto habla de castigar la tentativa. Claro, la tentativa es el casi delito. Es cuando empiezas a ejecutarlo directamente, con actos claros. Haces todo lo necesario o parte de ello para que se produzca el resultado. Pero al final no se produce, Y es importante. por causas ajenas a tu voluntad. ¿El que dispara a matar y falla el tiro? Ese es el ejemplo de manual. O el que pone una bomba y la policía la desactiva a tiempo. Ya has hecho actos ejecutivos claros. Has mostrado tu intención de delinquir. Por eso se castiga, aunque con una pena inferior a si lo hubieras conseguido. Vale, pero ¿qué pasa si soy yo el que decide parar? Empiezo a robar, por ejemplo, y a mitad me arrepiento y me voy. Ah, esa es una figura muy interesante. El desistimiento voluntario. Si tú, voluntariamente, evitas que el delito se consume. ¿Cómo? Pues o bien dejando de hacer lo que te falta por hacer, desistimiento propio, o bien si ya has hecho todo, actuando para impedir el resultado, desistimiento impropio, por ejemplo. Después de envenenar a alguien, le das el antídoto, Entiendo. ¿Y qué consecuencia tiene? pues que quedas exento de responsabilidad penal Hmm, por la tentativa de ese delito que intentabas. Es como si la ley te premiara por dar marcha atrás. anda. Una salida de emergencia legal. Pero el texto dice algo así como, sin perjuicio de la responsabilidad por los actos ya ejecutados. Muy importante ese matiz, sí. El desistimiento te libra del castigo por el delito final que buscabas, el homicidio, el robo. Pero si para llegar hasta ahí ya has cometido otros delitos, por esos sí respondes. El ejemplo de antes. Si para intentar robar rompiste una ventana aunque te vayas sin robar nada, El desistimiento te salva de la tentativa de robo, pero no del delito de daños en la ventana. Ese ya está consumado. respondes por el delito intermedio, digamos. Vale. ¿Y si son varios los que participan en el intento? Pues para que uno se beneficie del desistimiento, no basta con que él se eche atrás.
Si los demás siguen, Él tiene que hacer algo para pararlos, ¿no? exacto. Tiene que intentar impedir, seria, firme y decididamente, que los otros consuman el delito. No vale solo con irse y ya está, si el plan sigue en marcha por culpa de los demás. Hace falta un rol activo para deshacer el plan conjunto. Comprendido. Esto cubre el delito desde la idea hasta el casi. Pero es que el código menciona incluso fases aún anteriores. Habla de conspiración, proposición, provocación. Incluso planear o incitar puede ser delito. Sí, pero de forma muy excepcional. Son los llamados actos preparatorios. La regla general es que pensar en cometer un delito o planearlo en tu cabeza no es punible, faltaría más. Menos mal. Pero para algunos delitos graves, la ley sí decide castigar ciertas formas de preparación conjunta o de incitación. Define dos actos preparatorios principales. La conspiración, que es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer un delito concreto y deciden ejecutarlo. Hace falta un pacto y una decisión firme de actuar. Y la proposición, que es cuando alguien que ya ha decidido cometer un delito invita a otra u otras personas a que participen con él. Les propone ser coautores o partícipes. Vale, estos son acuerdos o invitaciones. ¿Y la provocación y la apología, que también menciona? Son distintas. La provocación no es un acuerdo, es una incitación directa a cometer un delito específico, pero la clave es que se hace públicamente, por la prensa, la radio, internet o ante una multitud de personas. Es una llamada pública a delinquir. Y como los actos preparatorios, solo se castiga si la ley lo dice para ese delito en concreto. Eso es. Y si alguien efectivamente comete el delito a raíz de esa provocación, entonces el que provocó puede ser castigado como inductor, que ya es una forma de autoría. Entendido. ¿Y la apología? Suena a defender algo. La apología se define como exponer, también públicamente, ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o a su autor. Pero, ojo, la ley añade algo crucial. ¿El qué? Que la apología solo es delito si constituye una incitación directa a cometer un delito. Es decir, si en la práctica funciona como una provocación. O sea, no vale solo con decir qué bueno era este criminal o analizar sus motivos. Exacto. La mera defensa de ideas, el análisis histórico, por polémico que sea, no es apología delictiva si no hay esa incitación directa a que otros cometan delitos. Es una línea fina, pero importante para proteger la libertad de expresión. Pues sí que hemos tocado palos. Desde qué es un delito, incluyendo la omisión, cómo se ordenan por gravedad según la pena, la diferencia clave entre intención y descuido, el tema del error, que es complejo con eso de si era evitable o no, las fases del delito, el intento, el arrepentimiento eficaz y hasta estos actos previos de planear o incitar que, a veces, también se castigan. Sí, la verdad es que da una idea de cómo el derecho penal intenta, no solo mirar el resultado final, sino todo el proceso mental y físico que lleva a él. Intención, diligencia, grado de ejecución, muchos matices. Muchísimos. Refleja el esfuerzo por entender la complejidad del comportamiento humano, ¿no? Ponderar la voluntad, la negligencia, si hubo un error, si era evitable, hasta dónde llegó la persona en su plan, si intentó parar. Es un sistema de filtros, de graduaciones. Sí, se ve claramente. Y quizá para terminar con una reflexión, podríamos volver a esa línea que comentábamos al final, la de los actos preparatorios, la provocación, la apología, donde traza exactamente la ley la frontera ante un plan criminal ya peligroso que merece castigo y, la simple expresión de ideas radicales o fantasías o discusiones teóricas sobre el delito. Claro. Eso que debe quedar fuera del derecho penal para no coartar libertades. Definir dónde acaba el pensamiento y dónde empieza la acción preparatoria punible. Ese es, yo creo, uno de los equilibrios más delicados y permanentes en cualquier sistema penal. Pues sí, una pregunta muy pertinente que da para pensar en esos equilibrios tan complejos. Muchísimas gracias por esta inmersión tan detallada. Gracias a ti. Hasta la próxima.